Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir en esta tarde tan fría de noviembre en Salamanca. Gracias a Letras Corsarias por el espacio, como siempre, y muchas gracias a Carolina por estar aquí y por compartir un ratito hablando de este libro tan brillante que has escrito, así que enhorabuena por eso. Voy a empezar la presentación dando unas pequeñas notas biográficas sobre Carolina, aunque tampoco creo que necesite demasiada presentación, ¿no? Porque me da que aquí la conocéis todos muy bien. Y luego voy a hacer una pequeña lectura de unas palabras o de una reflexión a la que a mí me ha llevado el libro, y luego ya pues abrimos la conversación, ¿vale? Fantástico. Carolina Yuste, nacida en el 91 en Badajoz, se forma en la Resaz y en el Centro de la Manada. Debuta en 2012 con Las Brujas de Luis Chamizo, y su encarnación de Paqui en Carmen y Lola en 2018 la reveló como una de las voces más singulares de su generación y le valió el Goya a la mejor actriz de reparto. Ha transcurrido tanto por proyectos teatrales como cinematográficos. En 2024 alcanzó una nueva plenitud interpretativa con La Infiltrada, por la que recibió el Goya a la mejor actriz principal. Ese mismo año inicia su camino como directora con el documental Chabambina. A lo largo de su carrera ha mantenido un posicionamiento público claro frente a la violencia, la presión estética y las fracturas sociales, reivindicando la responsabilidad política del cuerpo y de la palabra. Todo esto converge en de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Que es Toda mi violencia es tuya, que es el libro que has publicado hace unos meses con la editorial Barret, ambientada en el ficticio Badajoz de los años 2000 y articulada en torno a la Jara. Voy a decir un poquito sobre el libro y te dejo hablar, que quieren escucharte a ti, obviamente. La historia de la Jara es la de una adolescente de los años 2000, nacida en Badajoz, en pleno apogeo de la cultura cani y choni. Pantalón vaquero de cintura baja y campana, zapatillas blancas y top rosa agarrado al cuello, aros rizados imitando al oro y raya del ojo negra y larga, coleta alta y tirante, pelo largo, siempre el pelo largo, dos mechones fuera, negrita cola, las chuches camela cuando zarpa el amor. Desde una primera persona íntima y afilada, Jara reconstruye su adolescencia en el pueblo, los días compartidos con las amigas, la relación de violencia que la ata el Santi y también el anhelo profundo de ser bailarina y un impulso de trasladarse a Madrid para conseguirlo. Todo esto se narrará escudriñando las relaciones de poder, los problemas sociales, la socialización femenina y la violencia sistémica inscrita en el cuerpo. El cuerpo se convierte, durante toda la novela, en un símbolo de fortaleza y resistencia, pero también de grieta. Un cuerpo que se quiebra, un cuerpo que intenta salir de un cuerpo que está en un cuerpo, pero que no es autónomamente uno. Así, esta novela, Coming of Age, traza un paralelismo entre aquella Jara que está a punto de dejar su pueblo y la Jara que ya adulta se marcha. Este camino dual se articula a través de oraciones que inician cada capítulo como si de una plegaria eucarística se tratase. Es de este modo que se narra la pasión de Jara entre las 5 llagas y el agua clara. Aparece también la señora de los olivos, portadora del pan y del aceite. Aparece aquel que se lava las manos, y también la señora del abismo, que sostiene su cuerpo cuando la herida aún sangra. Dentro del mismo imaginario aparecen la ceniza, el polvo, el desierto eterno que termina, y la búsqueda de los frutos enjundiosos de manjares suculentos. La señora de los pesticidas, de la ira, de la violencia y finalmente la de la justicia, la que ayuda a no aplastar la luz propia, a apagar la sed, a encontrar el camino, a ti que dueles y calmas, a ti que vives y reinas, aunque el mon sea una merda últimamente. Y con todos nosotros, Carolina Yuste. Gracias. Nada, hola. Muchas gracias a todos por estar aquí, la verdad es hermoso. Gracias por querer presentar esto conmigo, es como una acción muy bonita porque es un acto como muy íntimo y acompañarme cuando no nos conocemos es como que lo agradezco un montón. Yo leía hasta el principio, Dios mío, algo de todo, qué pesada. Pero es verdad que bueno, yo inicio mis estudios en la interpretación y evidentemente mi oficio me encanta, lo adoro, pero siempre he tenido como un impulso creativo, ¿no? Hay unas ganas de hablar como de las historias, no de hablar de las historias que a mí me interesaban, sino de
buscar o hacerme preguntas y desarrollarlas a nivel poético y artístico, quiero decir, porque para mí este libro, Toda mi violencia es tuya, más allá de todo, más allá de la historia o de las dos historias, porque en el libro está como dividido por capítulos y en unos capítulos está como todo este universo de Badajoz, de los 2000, la Jara de 15 años, pero luego está como la Jara de 30, la que ya está fuera, que sucede cuando el cuerpo sale de la primera herida y de la primera explosión. Entonces, para mí, aparte de todo eso, de lo que es la narración de la historia en sí, ¿no? Es un libro de búsqueda. Es un libro en el que yo me hago preguntas sobre el ser y la nada, sobre la violencia, sobre la luz, sobre la oscuridad, sobre la angustia, sobre los átomos y las partículas, sobre que mirar a las estrellas es mirar al pasado, con lo cual es mirar a tu herida iniciática, ¿no? Es como, para mí es todo eso. Lo que pasa es que hago que viaje de alguna manera en la Jara y en algo que pueda agarrarnos y que no nos pongamos todas neuróticas, en plan, ¿qué está diciendo esta chavala, no? Y también era importante para mí que en el tiempo que llevo dedicándome a lo que me dedico en la ficción, igual me pongo un poco más así para que me veáis mejor, en el tiempo que llevo como dedicándome a esto, me faltaban como relatos de las provincias, ¿no? Como que estoy un poco cansada, que todo maravilloso, no sé qué, pero como que estoy un poco cansada de que en general todo sucede en Madrid o en Barcelona, ¿no? O en Bilbao o Galicia ahora también, menos mal, pero es como que el resto, ¿no? Y ya Extremadura, bueno, pero esa gente ¿quién es, no? A mí, quiero decir, todavía siguen diciéndome, no, es que tu acento andaluz, y digo, bueno, que ok, que sí, que soy medio gaditana también, pero no me lo dicen por eso. Y entonces había como una sensación de mucha invisibilidad de nuestras realidades, ¿no? Y de también de qué supuso ser adolescente en los 2000 en Badajoz, ¿no? Y que supongo que aquí pues puede haber una sensación un poco parecida con su propia idiosincrasia, ¿no? Pero para mí había una necesidad de contarnos, ¿sabes? Y de decir, no, es que esto también es importante. Y con lo de la filosofía choni y todo esto, que a mí me sorprende mucho cuando la gente, bueno, un día en una entrevista que me hicieron en la televisión pública de este país, me preguntó, un buen señor me dijo, ¿y qué te pasaría a ti si tú tuvieras un hijo choni poligonero? Digo, no me puedo creer el nivel de violencia y prejuicio que ya iba implícita en su pregunta, ¿no? Pero ya era como el final y yo no daba crédito. Pero con todo esto de choni, que claro, evidentemente la imagen que tenemos es como muy clara, ¿no? ¿no? Los leopardos, los aros y demás, pero para mí no solo tiene que ver con eso. Tenía que ver con que a mí me da mucha rabia, porque me parece muy clasista, que cuando queremos hablar de literatura o del uso de la palabra o del pensamiento desde el uso de la palabra, es como que solo está reservado a los señores o a las clases altas o a gente que se viste como en americana y llevan como un tipo de pelo muy concreto. Entonces a mí me apetecía como reivindicar de alguna manera el pensamiento desde la feria, ¿no? Y desde los botellones y decir, oye, que esta gente que está aquí o que hemos estado aquí no somos catetas, ¿no? Y que tenemos derecho a que nuestra existencia sea poesía, ¿no? Y que nuestra forma de pensar se haga literatura y desde ahí también generar pensamiento. Por eso yo usé como lo de choni también, porque está en un contexto en esto de los 2000, que en verdad que en Badajoz, yo no sé aquí, pero en Badajoz era choni o era emo. No había mucho más. Y a mí el mundo emo, con todo mi respeto, en mí no vibraba en ese lugar. Yo era más explosiva para afuera, ¿no? Y ya está, y hasta aquí puedo leer. Y empezamos así, y ya seguimos. Que yo hablo muchísimo, a mí me calláis rápido. No, a ver, a mí me parece muy interesante esto que planteas, porque sí que es verdad que se sitúa en un contexto muy concreto, ¿no? La cultura 2000era se sitúa en el Messenger, en las fotos para el 20, en el Counter-Strike, donde
te tienes que poner una AK distinto, no Jara AK-48, para que no te echen. Para que no te echen cuando se enteran. Claro, para que no te funen cuando veas que no eres... Pero a mí eso me pasaba, o sea, tío, claro. Claro, o sea, el libro, dentro de que evidentemente no es mi historia, no es como una mezcla de muchas historias y que conozco y de realidades muy cercanas a mí y que por eso de alguna manera también son mi propia historia, ¿no? Pero quiero decir que mucha gente me dice, no, de repente es autobiográfico. Digo, si fuera autobiográfico yo debería estar presa. Pero es que es hacer como un spoiler que no tan bonito que lo haya hecho, pero bueno, es lo que hay. Quiero decir que no es eso, pero sí que me atraviesa de alguna manera, ¿no? Y por eso elegí la época que elegí, porque a mí me atraviesa esos 2000. Yo me acuerdo de ir al ciber y a mí me encantaba jugar al Counter-Strike y yo no me podía poner Carolina. Me tenía que poner un nick de tío porque si no me echaban de las partidas. Entonces, bueno, pues sí, todo eso sí que es como está muy cercano a mi propia vivencia, de alguna manera. Y claro, a mí también me interesaba preguntarte, aunque lo has comentado de manera superficial, cómo se trabaja la relación entre oralidad de aquellos años y la forma escrita en que aparece en 2025 en la novela. O sea, esa documentación, o hasta qué punto, qué cruce de memoria sonora, de dialecto y de escritura digital funciona para ti como pensamiento sobre clase, sobre territorio, porque también no solo en la forma de representar el dialecto pacense, sino también en la tipografía, en intercalar mayúsculas, minúsculas. Eso es una referencia muy concreta, de una generación muy concreta, que yo creo que si se descontextualiza es como difícil de entender. Entonces, ya. En una presentación, una mujer, con toda la razón del mundo, que yo lo entiendo, me dijo, en Badajoz además, me dijo, a mí como actriz me gustan mucho, pero escribes raro de cojones. Y le dije, yo te entiendo, porque si no estás dentro de este universo mío, pues es raro, yo lo entiendo perfectamente. Pero claro, ¿qué me pasaba a mí? Con todo esto yo soy una persona verdaderamente obsesiva con la lectura. O sea, yo me voy de vacaciones 3 días y me llevo 6 libros porque creo que si no me voy a quedar sin libros. Y me gusta mucho leer. Entonces, lo que me pasaba a la hora de usar yo la palabra es lo mismo, es como no me apetece castellanizar la forma en la que la Jara habla, porque no me parece justo para la poesía, ¿no? Y no me parece justo para la literatura, y no me parece justo porque me parece que lo bonito es abrir la mente y que desde Salamanca la gente oiga cómo suena una chavala de 15 años en Badajoz, que como con otro tipo de cosas lo tenemos como muy integrado, y luego que hay algo también siempre como esta cosa de, en Extremadura por ejemplo, ¿no? Es que hablamos mal, ¿no? Porque como no hacemos las S y las J, pues hablamos mal, y entonces como que se genera una especie de desigualdad cultural extraña que... ¿Quién se ha inventado eso? O sea, ¿quién se ha inventado que es hablar bien, que es hablar mal? O sea, todo, no sé, como que yo ahí cada vez soy como más, siempre he sido un poquito irreverente y rebelde en ese sentido con la ley, la forma y demás. No me llevo yo especialmente bien con todo eso. O sea, creo que es importantísima la teoría, la técnica, aprenderlo, igual que en la interpretación, ¿no? Yo durante 4 años hice 2 escuelas diferentes y luego yo llego a escena y hago que me salga mucho chocho. ¿Por qué quiere decir? Porque lo importante es vivirlo, y en el arte más. O sea, es que si no veo todo el rato la misma película o me leo todo el rato el mismo libro, pero estamos intentando hacer arte, ¿no? Entonces, eso para mí no tiene ley, de alguna manera. Entonces... vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí era importante que Jara, porque está escrito en primera persona, si hubiera estado escrito en una tercera, pues igual elijo contarlo de otra manera, no lo sé. Pero yo necesito que tú escuches cómo ella habla, cómo ella piensa, y para eso yo necesito escribir, pues a veces sin las S finales y con tildes en amarga, ¿no? Porque estoy amargada, porque estoy cansada, y ese tipo de cosas. Por eso yo también elegí hacerlo con la editorial Barret, que son divinas, que yo además, hay una inspiración muy grande para mí, que fue Panza de Burro, que intuyo que muchos los conocéis, que está escrito en canario. Y entonces yo cuando me puse a escribir dije, Panza de Burro, ¿quién ha sido la editorial que ha publicado a Andrea? Y entonces les escribí directamente, y yo sabía
que ellas iban a ser como muy, bueno, que están muy abiertas mentalmente a eso, ¿no? Entonces, conforme al principio cada vez ha ido en realidad como creciendo más todos los extremeñismos y demás. Al principio era más pequeño, me atrevía menos, ¿no? Y con estas cosas, y ya una vez que eliges jugar, pues vas a tope. Probablemente ahora lo leo y podría hacerlo más. De hecho, yo ahora no puedo leer porque yo, para mí, todo está mal, todo habría que cambiarlo. Pienso, tengo ideas nuevas que me parecen muchísimo más interesantes, pero bueno, me han dicho que esto debe ser así habitualmente. Y es bonito porque hay algo como que el día que yo entregué las correcciones finales, es como que eso ya pertenece a otro espacio. Y eso me parece también como hermoso, ¿no? Como que tiene que ver con un momento muy concreto y ahora con lo que os llegue a vuestros corazones. Todo esto que comentas del lenguaje como una herramienta de pensamiento sobre clase, territorio, subjetividades distintas, identidades distintas, no solo está en la lengua. Es decir, yo la semana pasada, escuchando a Uxue Alberdi hablar de Tero aquí, con Alex, hablaban de personajes que en novelas no trabajan, tienen todo lo que desean sin cuestionarse mucho su clase social, vamos, son personajes completamente desclasados, pero tú, en cambio, en Toda mi violencia, cuestionas la clase social de algunos personajes, dices de Santi, dices tú, dice la Jara, pero sí. Sus manos suaves como las de todos los pijos de esta ciudad mía, mi casa, sus manos no tienen callos, no han cogido un ladrillo en su vida, no han recogido fruta, ni estirado las sábanas de su cama. Te cuestionas también el turismo y al turista imbécil con pasaporte apto, la violencia institucional, la palabra y la burocracia generan más violencia que cualquier contenedor iluminado, y pones sobre la mesa problemas como la especulación inmobiliaria, los miles de muertos debajo del agua, y aun con todo leemos: aunque salga a la calle a defender lo justo, su enfado y su rabia siguen siendo un privilegio. Entender que vivir con cierta coherencia es imposible abre un pozo profundo en su cuerpo. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo utilizas la escritura y la tensión dialéctica como herramientas para articular un compromiso político y social? Y si es posible escribir desde la coherencia. O... No lo sé, en realidad. Yo la verdad es que no he decidido nada del libro en general. O sea, es como que yo me siento y me pongo a escribir y lo que sucede. Es como que eso me parece chulísimo también, como del proceso de escritura, como que yo nunca imaginé que esto fuera a terminar así. Por ejemplo, hay capítulos que yo es que no podría habérmelo ni siquiera imaginado. Es como que me sentaba y ¿no? Y algo sucedía, como una especie de vómito, porque para mí es un libro muy vomitado, muy poco pensado en ese sentido, ¿no? Como que hay como un impulso de rabia, ira y físico, porque es un libro que para mí la palabra no está usada tanto como para un razonamiento, sino como para que atraviese el cuerpo de alguna manera, y a lo mejor que tú no entiendas perfectamente lo que significa esta frase, porque yo sé que a veces me pongo como muy pensamiento fluido, abstracta y raruna, sino que para que de repente la palabra te lleve como a un ritmo y a un estado y de repente te quiebre ahí. Entonces es como que en realidad todos estos temas yo no los he pensado. O sea, yo no he elegido colocarlos ahí, ¿no? Pero de repente coloco a la Jara en una gira, porque de repente no, está haciendo Antígona, porque ella es bailarina y está haciendo Antígona, que tiene sentido que sea Antígona, porque es, ¿no?, la que se revela contra el Estado, que tiene que ver con la Jara del inicio. Y me coloco a Antígona en una gira, en un hotel en Marruecos con aire acondicionado, en medio del desierto. Me explico, y entonces pidiendo un zumito. Pidiendo un zumito, claro. Entonces de repente es como que también me coloco yo ahí, ¿no? Y me coloco yo como persona nacida en Badajoz, sabiendo que tengo un pasaporte que me permite circular libremente por casi todos los lugares del mundo sin mayor problema. Y lo que eso implica, y la violencia que eso implica, y lo tener como
una conciencia gigante de lo que eso implica y a la vez decir, bueno, pues, pero mientras esté aquí, ¿no? Necesito como poder respirarlo, porque yo creo que vivir en coherencia total es imposible, porque, bueno, es que es imposible y escribir tampoco, exacto. O sea, quiero decir, hacemos lo que podemos con lo que tenemos intentando resistir en esto. Entonces, pues hay días que lo haremos mejor, días que lo haremos peor y está bien y creo que forma parte de la propia existencia. O sea, entonces cuando yo lo uso, por eso digo que el libro es una búsqueda, porque yo no tengo respuestas a nada. Tengo 34 años y yo no me he enterado todavía de nada en esta vida, ¿no? Que me cuesta mucho como en este tipo de charlas y coloquios como dar como unas verdades que yo qué sé, pero me hago preguntas y por eso nace este libro, ¿no? De esas preguntas y de esos lugares que yo me hieren, me dan rabia, pero a la vez siento que son herramientas increíbles para ser motor de cambio y hacer sublimar de las heridas y hacer poesía de ellas y con eso poder respirar, ¿no? Me parece como que es lo más interesante y hostia, decidí, yo empecé pensando en hacer una película, por lo que sea, y pensé solo en la historia de las 4 amigas de Badajoz, pero de repente necesité que la palabra tomase como otro vuelo y luego pensé, claro, es que yo quiero que las jaras lean este libro, ¿sabes? Y creo que también está hecho para ellas, de alguna forma. Porque las jaras que tú dices que van a leer el libro no solo sufren violencia institucional, social o de clase, sino también sufren violencia que les ataca y les atraviesa directamente como sujetos femeninos. Que eso se manifiesta también dentro de la novela en muchas ocasiones, ¿no? En forma de violencia biopolítica, cuando Jara va a abortar y la mujer de la bata blanca le dice que un hijo es lo mejor que le puede pasar a una mujer, que la maternidad en la adolescencia puede ser preciosa y la avasalla con múltiples preguntas que Jara no puede ni contestar, simplemente le miente. La violencia también se extiende hacia otras cuando las amigas ejercen el papel de cuidadoras de sus hermanos pequeños, cuando esas mismas amigas se ven forzadas a hacerlo con sus novios por ser lo habitual o cuando ven vulnerada su intimidad. Y cito, ¿has visto las fotos de la Susi? No quiero verlas. Píxeles rosas y carne, un cuerpo, un objeto, menuda guarra, 13 años. ¿A quién se le ocurre hacer eso sabiendo que ella no es nada más que un cuerpo? También la Jara experimenta violencia, no solo simbólica, por supuesto, dentro de la relación de maltrato que mantiene con el Santi, y dice, no sé cómo ha pasado, no lo he visto venir, detrás sus ojos en alerta, una mano, un golpe seco, no es un guantazo, no es un puñetazo, tampoco un empujón ni una palabra, simplemente mi cabeza se estrella contra la mesa y el teclado, no lo he visto venir. Y aquí yo tengo como 2 preguntas, o una pregunta que conduce a otra más bien, que es cómo trabajaste en la novela la escritura para mostrar esas formas de violencia de manera tan directa y al mismo tiempo permitir que el lector experimente la intensidad y el impacto emocional que genera. Y esto me lleva a otra pregunta, que es ¿qué espacios de resistencia y redes de apoyo se establecen en estas situaciones? Porque yo pienso en las referencias al tiempo con amigas en el parque comiendo pipas, pero también a la violencia individual que se hace colectiva o, como se dice en el libro, en la acción de dar o pedir hielo en un botellón donde hay una generosidad altruista porque estamos en las mismas, buscamos lo mismo y las amistades femeninas de 5 o 100 minutos son lo que luego conocimos como sororidad. Entonces me parece muy interesante. Qué guay, lo del hielo, he flipado porque ahora me ha dicho mi hermana, que tiene 17 años, que ahora se cobran entre los adolescentes los hielos, te lo juro. ¿Y yo qué? Y digo, no. Capitalizamos un hielo en un botellón, y me dijo que sí, que ahora es como que es mucho más, son más ratillas con eso. Y digo, te lo aluciné, digo, no me lo puedo creer. Está muy dentro. En el hielo de un botellón y me dice que sí, que es en plan, ninguna cemio por tal. Y yo, ¡hala! Flipé. Mira, a mí me pasaba con claro, hablar de una relación de maltrato siempre es muy delicado, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que yo no quiero victimizar a la Jara de manera en la que ella sea tonta. Es decir, exacto, quiero decir, yo necesito colocarte un personaje que tú entiendas por qué ella entra ahí,
Porque esa es la dinámica. La dinámica no es que el Santi llega y el primer día le dice cerda, pam. No, porque entonces la Jara coge y se va. Es que cuando eso sucede, no lo he visto venir, ¿no? O sea, y menos, la Jara tiene 15 años, o sea, en 15 años, 2000, adolescencia total, nadie te ha contado nada, en tu casa no se hablan de este tipo de cosas, porque claro, es alucinante, ¿no? Como que yo me planteo mucho lo increíble y fácil que vemos desde los 7, 8 años ver películas sobre las batallas, las guerras, y Dios mío, y él cómo le mata al otro con una espada, y te cuento, ¿no? Cuando fueron a la batalla de no sé qué, y todo eso desde una heroicidad tremenda. Y los padres no tienen ningún tipo de problema en enseñarles a las niñas desde que tienen 7, 8 años. Ahora, hablarles de relaciones, de sexualidad y que te puedes besar con una mujer, bueno, es que, o sea, hazte oír, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí me sorprende, porque quiero decir, esa es la sociedad que estás creando, es decir, una sociedad mucho más relajada y que acepta súper bien la violencia que el amor. Flipa. Y entonces la Jara, 15 años, 2000, no tiene ni idea, pues aparece uno que en principio es increíble, ¿no? Camiseta blanca justa. Claro, es que no aparenta ser eso, ¿no? No aparenta que vaya a entrar en esta dinámica. Y a mí, por ejemplo, me parecía muy importante en la novela como que no explicitar, o sea, yo quería que la gente que leyera el libro entendiera el shock de la violencia sin verla tremendamente reflejada, ¿no? O sea, como que lo pudiera vivir a través del cuerpo de la Jara y no de una escena que yo te coloco. No sé si me explico. Sobre todo porque me parece, bueno, porque así lo he querido hacer. Y esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, creo que las redes, bueno, estamos vivas porque estuvimos juntas. Y esas fueron nuestras redes de apoyo, nuestras amigas, todo el rato. Y es muy fuerte porque, claro, yo cuando me puse a escribir, hablé con mis amigas y con todo el grupo cada vez más extenso, ¿no? De mis amigas de entonces, y claro, historias así infinitas. Es que si no eran nuestras, eran de la pandilla de al lado, y si no era que una compañera tuya de clase había tenido que dejar de venir al instituto porque se había quedado embarazada, y conversaciones que yo pienso ahora, ya te digo, en mi hermana, y digo, ay, Dios mío. Claro, que digo, es que éramos unas niñas y no teníamos ni idea de nada, y ya se hablaban de unas cosas, pero claro, sin entender qué significaban, ¿no? O sea, yo ahora alucino también con la generación nueva, como pueden hablar tranquilamente de feminismo, de derechos LGTB, de racismo, derechos humanos, como que forma parte del léxico, pero yo no hablaba de feminismo, o sea, yo no usaba la palabra feminismo con 14 años y con 15 años. A mí las cosas me dolían y me hacían daño y me daban rabia, pero no sabía muy bien por qué. Y bueno, porque también la violencia hiere y duele, y eso es así, se llame como se llame, quiere decir. Antes has hablado del cuerpo, que tú querías poner un cuerpo, y pones un cuerpo como protagonista, es un cuerpo político, pero todas las cuestiones que soportan el texto al final tienen que ver con el cuerpo y con la corporalidad, pero con un cuerpo que en muchas ocasiones, y te voy a citar otra vez, es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente flexible, lo suficientemente delgado. Una dictadura propia, 40 horas semanales te enferman, y cómo pretendes tú o pretende tu cuerpo sin ti hacer algo para conseguir parecer un ser humano y no una máquina de acumular dolores. No eres más que un cuerpo intentando salir de otro cuerpo, pero ese cuerpo dolorido, que trabaja y que sufre también y que recibe violencia ajena, recibe violencia propia. Normalmente se tardan entre 3 y 4 arcadas en vomitar. La primera salida es la más fuerte y es ahí también donde empieza a brotar las lágrimas. Algún conducto que une garganta y lagrimal, la tragedia y la derrota. Este cuerpo abierto, agrietado, golpeado, como has dicho antes, vomitivo y vomitante, es el mismo que aspira a la trascendencia, a la superación del propio cuerpo. Y muchas veces en la novela podemos leer deseo por no ser un cuerpo,
por trascender la materia, desde lo simbólico, lo sagrado, lo místico, y haciendo referencia a la noche oscura, al orgasmo de una santa, a la simbología de bodas de sangre, los rayos que han de entrar por todas partes, la ¡Qué luz... alegría que te hayas dado cuenta de eso! ¡Qué bien! Gracias. Me pone contenta. Sentir... Ya no sé qué iba a decir. Sentir... He puesto roja. Sentirse plena... Es que es muy guay, gracias. Sí, fuerte. Sentirse plena en el agua porque el agua es Dios. Entonces, mi pregunta va un poco por saber cómo trabajaste la escritura para que el cuerpo se convierta en un eje central de la narrativa capaz de expresar tanto la fragilidad como la dimensión simbólica y mística del personaje. Es decir, cómo trabajaste el afán de trascendencia, de salir del cuerpo individual de una forma u otra para superarlo o suspenderlo más bien temporalmente, como pasa con la música, y si ese cuerpo intenta o busca la plenitud con Dios o con el no ser. ¿Es el entrar muy dentro de ti para sacar todo o el meterse los dedos para vomitar? Joder, compañera. Pues todo, ¿no? O sea, son las dos cosas, quiero decir. O sea, yo bailaba de pequeña. Y bueno, bailaba ahora, lo que pasa que me refiero que iba a clases de danza todos los días y no sé qué. Y para mí era muy claro ese estar fuera y estar dentro con la danza, ¿no? O sea, hay algo en el movimiento, o al menos a mí me sucedía, que si yo ahora lo recuerdo, es en los momentos en los que más me recuerdo fuera y dentro, ¿no? Donde de repente la mente desaparece y es un cuerpo que está fuera del cuerpo, pero al estar fuera, al estar tan fuera, estás en lo más dentro de ti misma. Y es que creo que esto es metafísica, quiero decir, que es que yo no tengo respuesta y no lo sé, o sea, por eso supongo que nace de que es mi pregunta vital, ¿no? Eso y esa necesidad de contarlo y buscarlo, porque creo que es que ni siquiera es una búsqueda, es un rebuscado, ¿no? Es como... son las preguntas que llevan haciéndose personas desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto qué es este cuerpo mío que me transita, que me condena, pero que a la vez me sostiene, que me eleva? ¿Cuánto puedo estar fuera? ¿Qué soy yo de ese cuerpo también que tengo enfrente? Y por ende del astro más lejano que hay allí. Pero es que a mí son estas las cosas que pues que tengo aquí en esta cabeza mía y que me interesan y que me fascinan y que de repente creo que es chulísimo como intentar llegar. Creo que no se llega nunca, ¿no? O sea, creo que no es imposible llegar a una respuesta, pero a mí me parece bastante chulo como intentar llegar a una búsqueda y un entendimiento de esa totalidad, ¿no? Y la totalidad es Dios, y Dios soy yo, y Dios es esta mesa, y Dios es una tortilla de patata, ¿no? Porque es parte del todo, de alguna manera. No sé si he respondido... Sí, bueno, cualquier reflexión que hagas está bien, porque además... en realidad... Porque además sí que es verdad que me llamó mucho la atención la manera en la que... cada capítulo se inicia con una oración que además tiene referencias a alguna parte concreta de la Biblia o no. No. Mira, al principio... Perdón. A mí lo que me ha parecido es que todas hacen referencia a un momento muy concreto que es la pasión de Cristo y la figura de la Virgen y muchas de esas... Es que lo de la pasión de Jara que has dicho al principio me ha encantado. Claro, me lo guardo. Sí que me parece que todas esas reflexiones, esas referencias a la plegaria eucarística tienen que ver un poco con todo el tema de la pasión de Cristo y demás. Entonces sí que me parecía un poco la pasión de Jara hasta la liberación, cuando ella sale de Madrid, que justo es cuando ella llega a Badajoz otra vez. Yo voy a hacer como que esto está pensado. Y a partir de ahora diré, no, es que todo está pensado, no sé, igual hasta, no sé si coinciden los capítulos en los pasos, no tengo ni idea. Mira, la verdad es que no lo pensé. Lo que pasa es que para mí,
Bueno, en toda esta búsqueda me interesa todo y de hecho los capítulos de semiótica también arrancan y siempre en cada capítulo de semiótica, en alguno no, hablo de algún tipo de diosa, que normalmente son diosas de la ira, la rabia, la muerte y el renacimiento. Y a mí es un tema que me interesa bastante y que además pues está cerca y de repente al principio eran salmos conocidos. Entonces buscaba algunos que tuvieran un poco que ver con el capítulo y con la calle, pues de repente, o algo que pasaba en San Andrés, pues buscaba Salmo San Andrés, o de repente San Juan, no sé cuándo, no sé qué. Y de repente me empecé a dar cuenta de que no entraba. Y de repente dije, ¿por qué no los invento yo? Y hago yo mis propios salmos y elijo yo mis propias vírgenes, ¿no? Y mis propias señoras a las que yo les rezo, les pido, les exijo, les grito, les rasgo y de repente sucedió así y poco a poco fue armándose como una especie de... Es que claro, no quiero contar como una cosa que sucede al final porque no puedo. El libro no se estropea porque le hagas spoiler, se mantiene igual. Sí, no, pero no, si es que además no es necesario. Lo que quiero decir es que lo hice porque para mí hay algo en toda esa mística que no tiene por qué ser bíblica para nada, pero que evidentemente está cerca de algo conocido, de una prosodia sobre todo conocida, cultural, que me parece interesante reapropiarme de alguna manera y elegir que esto también me pertenece y que puedo elegir contarlo como a mí me apetezca, a la vez que junto un poquito de aquí, de las diosas hindús, Kali, que es mi favorita, la quiero muchísimo, y diosas mayas y aztecas, como que, bueno, que creo que hay una búsqueda que es la misma búsqueda del cuerpo fuera y dentro, ¿sabes? Pensando un Pero poco... me parece que lo de la pasión de Jara mola mucho más, también te digo, ¿eh? O sea, que a partir de ahora de eso. Como última, bueno, no sé qué hora es, 6. Vale. Sí que yo me he dado cuenta, bueno, yo y mucha gente, porque es evidente. Mucha gente no se ha dado cuenta de lo de Lorca. Te has dado cuenta tú y poquita gente, ¿eh? Muy bien. Yo estoy muy contenta. Aprobada. No, aprobada no. Estoy muy contenta porque... Pero tengo menos mérito porque estudié filología hispánica, entonces si no me entero, lo mismo me quitan el título. No, pero es que me hace ilusión porque para mí tiene mucho sentido con Leonardo y he dejado a una mujer en el baño de una discoteca. Y lo sensual que es ese capítulo, y lo simbólico, y la luna. Lo que pasa es que yo a veces, a mí las editoras a veces me decían, eres tan abstracta y, quiero decir, a mí me da tanto miedo ser evidente que es que casi imposible entenderlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque me da mucho miedo como que te digas, mira, está haciendo bodas de sangre, ya, qué lista, estudia teatro la chica, ¿sabes? Es como, me da tanto miedo hacer eso que entonces me pongo difícil. Entonces, por eso te digo, no porque tal, sino porque... Es que la imagen, no sé si es el título de una parte o lo de los rayos que han de entrar por todas partes. Es justo esa parte, es que describe muy bien todo el problema del cuerpo que planteas tú con la danza, con el vómito, con todo. O sea, lo resume y... Sí. Bueno, la pregunta que quería hacerte era que qué referentes de la literatura actual están, o qué lecturas, bueno, actuales o no actuales, están detrás de Toda mi violencia es tuya, o si quieres plantear la pregunta de otra manera, ¿qué novelas contemporáneas te hubiera gustado escribir o...? No, escribir... No, a ver, hay no, pero sí, no, referentes sí. Para mí, por ejemplo, creo que no tanto detrás de la novela en sí, sino probablemente de mi forma de pensar la escritura o de buscar la palabra. Creo que sin duda, pues Clarice Lispector, Simone Weil, o sea, referente número 1 en ese sentido. De hecho, La gravedad y la gracia. ¿Duras, podría decirse? Sí, no? No tanto. Vale, pues entonces era porque no la tengo como una más... cosa mía. Me la apunto, porque no la tengo tan leída, ¿eh?
a duras. Angélica Lidl también por otra parte, pero eso más adolescente. Ahora yo a la Lidl me la coloco a ratitos, porque ella tiene su propia intensidad. Pero también a Simón no te la puedes leer de seguidito porque No, claro. te asfixias. Y pues, también es eso, Panza de burro. Ahora mismo la verdad es que estoy como a full con Latinoamérica. Es como que me interesan mucho todas las voces que aparecen de allí. Evidentemente, y de Avilariño, ¿no? Como poetas así que me... Sí, además el tono es muy poético cuando las oraciones son casi solo hasta de una sola palabra y el ritmo es cada vez más rápido y parece casi poesía básicamente. Sí. Pero sí, como que si tuviera que decirte tres, estaría Simón, la Lispector y ¿qué he dicho más? Angélica. A mí, para acabar, antes de dar paso al público, que hay mucho y seguro que alguna pregunta surge, y por no monopolizar yo las cuestiones, las dudas sobre el libro, sí que me gustaría que leyeras algún fragmento si quisieras, que estamos más habituados a hacerlo con poesía, pero sí me parece interesante oír de tu boca algunas de las palabras del libro. Vale. El que yo quiera. Sí. ¿O quieres elegirlo tú? No, yo he traído algunos marcados. Venga, por si no lo sabías. Perfecto. Pero yo prefiero que lo elijas tú, ¿eh? Pero es que vamos a tardar más. Mira, algunos marcados. Los marcados solo son los de arriba. O sea, está, mira. Yo creo que hay uno al principio que es el de la danza, que puede molar. Que es como una página que está en negro. Entonces bailo. Y lo que yo soy ahora, mientras dentro algo cruje, es un primer movimiento para salir fuera, apartando de mí todo lo que es mío pero vuestro. Lo que aparentemente sucede no es lo que está pasando. De ahí la búsqueda obsesiva a lo más ingenuo y atávico. A este momento en el que mi cuerpo ya no es un cuerpo y solo es sangre y vibración. Solo sangre y vibración y electricidad y pum, pum. Y entonces no estoy ahí y es lo más parecido a vomitar. A no estar del todo viva ni del todo muerta. Es el punto en el que yo me encuentro con mí y mí ya no es yo. Ni este cuerpo que me arde y que me estorba. Este cuerpo que es mío y es de mi madre y de mi padre y de todas las que antes que yo, con los ojos blancos, abrieron sus entrañas para sacarse de sí mismas, porque no pueden más, no puedo más. Por eso sigo, bailo, aunque me ardan las manos, aunque me arda el pecho, porque regresar al punto de partida es imposible, como masticar cristales o sacar fuego por la punta de tus dedos y quemarlo todo, acción imposible. Por eso ahora bailo mientras ellos gritan no a la guerra, y yo les veo arder. Ese momento instante en el que sus manos y mi rabia, y pum, pum, y una especie de universo posible, y luz, y oscuro, y pum, pum, y luz, y oscuro, y gritan no a la guerra. Gritan y levantan las manos, y pum, pum, y yo en el centro, y yo fuera, sobre todo fuera y lejos, muy lejos, tan lejos que estoy aquí, y todo es silencio, pum, pum, silencio. Eso es lo que busco. Silencio es lo que busco en 5, 6, 7 y... ¿Quieres leer alguno más? Ahora leo uno de los... Venga, dale, como quieras. No, dale. Vengo a contarle. Que no sé si es por la peli o no. Sí. Es que me encanta esa peli. Sí. Pues será por eso. Sí. Qué guay. Vengo a contarle que soy la peor persona del mundo, que es agotador mirar fuera, que estoy cansada, muy cansada de leer las noticias, de abrir Instagram, de la cantidad de miseria que cargan las mentes de los hombres, que necesito que suceda algo límite, que no puedo soportar más este dolor en el diafragma, que tengo demasiado miedo a comer, que me duele el cuerpo, que no consigo ver el fin, que me niego a despertarme cada mañana buscando una solución, algo que haga que todo cambie y que pueda respirar,
que la inflamación ha llegado a la garganta, que me estoy quedando sin voz, que no puedo más, que no aguanto más. Vengo a contarle que aunque cada día aguanto el embiste, estoy cansada de mi propia historia, que no entiendo por qué tengo que intentar limpiarme, que no sé en qué momento creí que estaba sucia, que me duele la tráquea, que tengo algo clavado en el estómago, que tengo algo clavado en el útero, que estoy harta de cargar con un hijo que no existe, que no puedo hacer más terapias, ni más rituales, ni más respiraciones, que tengo hambre, que tengo sed, que me duele comer, pero que no puedo dejar de comer porque comer es lo que me nutre, que deseo profundamente sanar mi intestino y mi microbiota, pero que no está pasando y no sé dónde más buscar, que es imposible digerir todo lo que sucede fuera, que fuera duele, que hace 10 años que no vomito, pero que aún pago las consecuencias, que no quiero seguir aprendiendo, que no quiero aprender nada, que me quiero quedar aquí, estancada, que no quiero adelgazar más, que no quiero engordar más, que quiero quedarme aquí, estancada, que ya he aprendido que agradezco la experiencia, pero que ya basta, que todo es amor, incluso el fuego, que no puedo amoldarme, que he gastado mi última bala en pertenecer al sistema y que me ha salido mal, que estoy harta de salir a caminar por las calles y ver a gente escondida en cajas de cartón, que ya van muchos miles de muertos debajo del agua, muchos miles de muertos en todas partes de esta tierra fragmentada, que no quiero mirar más. Vengo a contarle que hoy leí que el suicidio es la principal causa de muerte entre adolescentes. Asesinato. Que soy la peor persona del mundo porque soy violenta, pero que podría serlo mucho más. Que hago mucho esfuerzo en no arrasar con todo. Que hago mucho esfuerzo por aguantar a la pantera. Que he comprado ya todas las herramientas. Que la tierra es mía. Asfixia. Que he entendido que no voy a cambiar el mundo y me han dado ganas de morirme. Bueno, muchas gracias. No. Es una comedia ligera, no os preocupéis. Lo vais a pasar genial. A ver, yo creo que hay momentos que haces Sí, risa, sí. Yo creo que hay momentos que te ríes. En serio. No es ese, pero... No, justo ese no es. Bueno, quedan algunos minutos. Si alguien quiere preguntarle algo, es el momento. No sé, a lo mejor por allí atrás o... Es que no lo sé. Es que hay como gente detrás de detrás. Detrás de la gente, detrás. Los hijos de los hijos. No hay ninguna pregunta. Sí las hay, pero son muy vergonzosas. Venga, pregunta. Una pregunta. ¿El título viene de antes, durante o después de escribir el libro? Y si no pudieses ponerle ese título, ¿qué otro le pondrías? Yo creo que ahora haré la saga, ¿no? Toda mi violencia es tuya, toda mi ternura es tuya, todo mi lote es tuya. Y así sin parar. No, al principio no se llamaba así. De hecho, al principio yo, cuando empecé a escribir, le llamé Amor, Hambre y Reggaetón. Sí. Porque en realidad va de eso. Lo que pasa es que yo aparte de eso también estaba escribiendo otras cosas y de repente escribí un texto relacionado con Antígona y con el monólogo de Antígona, pero de otra cosa, no tenía nada que ver con el libro, estaba como en otro universo. Y de repente salió Toda mi violencia es tuya. Y es que en cuanto salió esa frase, dije así se titula, porque es que tiene que ver literalmente con eso. Y con algo que además creo que nos ha pasado sobre todo a las mujeres, en el sentido de que nuestras explosiones de ira o nuestra rabia siempre es como, eres violenta, ¿no? Eres violenta. Y entonces, sí, la verdad es que a veces bastante. No, quiero decir que... Pero por razón. Bromas aparte. No, pero que para mí hay algo, repito, en esta búsqueda de todo es uno y la búsqueda de cómo, no, yo soy lo mismo que tú lo mismo que yo, toda mi violencia es tuya, aparte de que todo esto que tú me estás echando, ¿no? Que todo esto por lo que tú me estás machacando, todo esto por lo que tú no me estás amando, todo esto por lo que tú consideras que yo no soy merecedora de amor, ¿no? Que es toda esta violencia que yo tengo, toda esta violencia que la Jara no puede soportar más y por eso
tiene un TCA del tamaño de Canadá y por eso baila y por eso busca en el arte una forma, ¿no?, de evasión. Todo esto también es tuyo. Y por eso decidí como que tenía mucho que ver con lo que yo quería contar en el libro. Y a mí me gusta. ¿Alguien más se atreve? Yo quiero que si crees que el hecho de ser ya conocida antes de tener el libro, a ver, ha tenido más ventajas o más desventajas a la hora de publicarlo, porque supongo que el hecho de publicarlo con una editorial es más fácil que si no te conocen porque saben que vas a vender, pero a la vez tienes más presión de que la gente tiene unas expectativas. No, o sea, la primera sin duda es real, claro, es decir, bueno, también yo qué sé, porque con los libros es un tema, no todo el mundo se acerca a... Pero igual con las pelis, que muchas veces pasa, no, es que han cogido a este actor por los seguidores que tiene en Instagram. Bueno, al cine no van a... Quiero decir, no es eso lo que lleva a alguien a una sala de cine. No sé si es yo lo que lleva a alguien a comprar el libro, creo que eso indudablemente sí que es así, ¿no? Porque la gente me conoce y quien más o menos y quien me conoce sabe más o menos porque yo, ¿no? Y entonces, no, quiero decir, creo que sí que puede existir algo de a ver qué ha escrito esta, ¿no? Pero a la vez sí que hay la otra, ¿sabes? Y Barrett, por ejemplo, es una editorial como muy independiente de Sevilla y yo quise ir con ellas de la mano sin duda porque me parecía que molaba y luego llegaron como ofertas de otros lugares y demás, pero yo quería estar ahí. Entonces como que creo que por un lado no podemos negar la realidad, ¿no? Y es que es así, que de repente cuando yo les propongo que lean lo que tenía, que ni siquiera era el borrador terminado, o sea, era una cosa... Bueno, que la parte de Badajoz tenía un poco más de sentido, pero semiótica no había narrativa ninguna, era puro pensamiento, o sea, era insoportable. Claro, entonces ellas ahí me han ayudado un montón, la verdad, pero monísimas, porque era todo el rato, bueno, vemos un poco que quizá es más difícil seguirte ahí, y entonces ya que cuente una historia también, ¿no? Tal. Y entonces... creo que sin duda esa parte está en positivo, pero a la vez creo que yo, siendo quien soy, con la pinta que tengo, veniendo de donde vengo, siendo de Badajoz y escribiendo así, hay una especie de prejuicio con respecto a la forma en la que yo puedo pensar y bueno, de lo que estoy hablando desde el principio, ¿sabes? Como hablar del pensamiento. Y eso creo que también existe. Pero también, pues yo qué sé, es que así es un poco la sociedad. Y entonces yo pues pienso que eso pues, dice más de otra gente que... Y también hay una cosa en la que yo entiendo que hay gente a la que puede no gustarle. Y es que es normal y está bien. Y yo no he escrito esto como con una... necesidad enorme de que a todo el mundo le guste y que me digan, ¡buah! Es que es la escritora de... que no lo soy, que decir para nada. Pero lo he hecho porque tenía un impulso creativo del cual tengo derecho, como todas las personas que están aquí. Y es la primera vez que lo hago. O sea, hay errores a morir y hay cosas que haré de manera diferente cuando lo vuelva a hacer. Y me parece que eso también es lo bonito. Y soy como consciente de eso y no tengo como mucho problema en que alguien me diga, pues esto no está muy bien. ¿No? Vale, pues lo entiendo. Entonces creo que existen las dos cosas. Pero bueno, de momento, joder, mira la de gente que habéis venido, ¿sabes? Eso es muy guay, no, que a mí a veces se me olvida, empiezo a hablar y ay Dios mío, la de cosas que estamos haciendo, pero... Bueno, y de alguna manera yo entiendo que la gente que ha venido también es porque me conoce y porque le interesa el ser humano que hay detrás de la peli que ven y que hay algo de aquí que mola. Entonces, bueno, pues ya lo que os llevéis de aquí, ojalá sea lo mejor, por supuesto, pero que sea de gente que no le ha gustado, como esta señora que me dijo, escribe raro de cojones, pues es que está bien, es que no pasa nada. Si el problema está en que hemos construido como una especie de sociedad en que si eso sucede enseguida te ataco, me atacas y todo está malo, yo me pongo a la defensiva. Pues no te gusta, chica, pues no te gusta, no pasa nada, pues a ti igual sí te gusta, ¿sabes?
Sí, yo tenía una pregunta sobre todo con relación a la materialidad de la portada. En la segunda edición se ha vuelto como más espejo. ¿Sabías si esto respondía como una especie de interlocución previa a la historia? ¿Sabías si era decisión tuya? ¿Con medio pautado? Sí, total. Bueno, es que esto de las portadas es un tema, y es un tema de búsqueda grande. Y fíjate, al principio no lo imaginamos con un papel mucho más iridiscente, más parecido a esta segunda, pero con las letras o sea, como queríamos que fuera como, pues eso, como ese subrayado fosforito verde y en negro, porque además si tú lo abres hace verde, blanco y negro, que es la bandera de Extremadura. O sea, que luego está todo pensado, parece que no, pero que realmente hay unas cabezas que piensan todas estas decisiones. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora con esta segunda edición, para mí cobra más sentido, ¿no? Porque toda mi violencia es tuya y es un espejo. Entonces, cuando la gente coja ese libro, se verá reflejada, y eso me parece chulísimo. Y eso sí que ha sido como que cuando habrá estado decimos, ay, así nos la imaginábamos desde el principio, ¿sabes? Pero de repente, no sé, pues esta será bueno, no, es que en realidad es como la quinta reimpresión, sí. Es como la quinta reimpresión, pero ha cambiado como la portada. Es que ese juego de espejo solo se lo he visto a otro libro, que es un poemario de Martín Navarro, Remake, se llama Remake, y juega con el tiempo. Es buenísimo ese poemario. ¿Cuál? Remake de Mateo Navarro es como un poemario de un tipo que solo escribió eso, y es muy chulo porque ese juego de espejo continúa a lo largo del libro, entonces tú puedes leer a la inversa, está muy chulo. Qué guay. Y también propone como un viaje emocional. Me la apunto, sí, Solo sí. lo he visto en vosotros dos, y también tenéis como una especie de juego emocional. Sí, a mí me gusta. Nada más. Pues dejamos un ratito para firmar los libros y para que se acerquéis a saludar a Carolina. Muchas gracias. Hacemos foto a